eléctrica va hacia abajo. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. También es tan sencillo como decir lo siguiente, miren. La fuerza F tiene el campo y el campo es sigma 2 epsilon sub 0 y el campo tiene una dirección que particularmente en este caso es la dirección ¿qué? ¿Para dónde va el campo? Sí, entonces para arriba ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿K o J? ¿Pronto? Listo. Entonces dice J. Por la carga es ¿qué? Menos Q. ¿Sí estamos? Muy bien. O sea que nos permite escribir la fuerza de la siguiente forma. La fuerza va a ser igual a sigma 2 epsilon sub 0 Q en la dirección menos ¿qué? J. ¿En qué dirección va la fuerza? Parcero, ¿en qué dirección va la fuerza? ¿Cómo? En menos J, miren, aquí lo dibujamos. La dirección de la fuerza es que para abajo, menos J. O sea que esta fuerza tiene pinta elegante, ¿no? Esa es nuestra fuerza. Entonces ya cuál es la fuerza. Entonces como ya tengo la fuerza, procedo a hacer mi integral. ¿Sí estamos? Entonces miren, como ya tenemos la fuerza que es esa, entonces la insertamos en nuestra ecuación acá, o lo hubiéramos hecho aquí con el campo, pero este Q que viene acá, que es negativo, nos va a cambiar todo como lo cambiamos acá, ¿estamos de acuerdo? O sea que yo una vez lo inserto, olvídame esta idea de pronto si quieren, y lo inserto acá, justo acá. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B. ¿De quién? De la fuerza. ¿Quién es la fuerza? Sigma Q 2 epsilon sub 0 en la dirección ¿qué? Menos J, punto ds. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que ds es un ¿qué? Un vector, entonces ahora el reto es definir quién es ds. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que ds es un vector que es el siguiente: de x en y más de y en ¿dónde? En j. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esa trayectoria pasa de todo. ¿Aló? No es como esas trayectorias lindas de mira, es que el objeto viene y baja, o el objeto viene y sube. No, esta es una trayectoria donde el objeto viene, baja, sube, se voltea, cae, bla, 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 y al final pues queda la posición en la que estamos al final. ¿Están de acuerdo? Todo listo. Entonces yo digo, el trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B de sigma Q 2 epsilon sub 0 menos J punto ds de x en y más de y en ¿dónde? En j. ¿Sí está claro? Ahora sigo. El trabajo va a ser igual a la integral desde A hasta B sigma Q sobre 2 epsilon sub 0 por dy. Entonces, aquí lo voy a hacer paso a paso. Entonces yo digo, me queda menos j punto qué, punto i, ¿cierto? Más Le falta el de x. de x, ok, sí, que verdad. De x más menos j punto qué, j de y. ¿Listo? Ahora, j.i 0 menos j.j menos
¿Sí estamos hasta ahí? Conclusión. Trabajo igual a la integral desde A hasta B. Sigma Q 2 epsilon sub 0 menos de Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Inspiradísimos. Sigo. Trabajo igual menos sigma Q 2 epsilon sub 0 integral desde A hasta B. Obviamente, como ya ahora sí puedo definir los puntos, entonces voy a decir que es entre quién y quién. Entre un H inicial y un H final. ¿Estamos de acuerdo o no? O un Y inicial y un Y ¿qué? Final, que es lo mismo. Entonces yo voy a decir entre HI y HK. F de Y. ¿Ahí estamos claros o no? ¿Sí o no, Nacional? Si estoy desinspirado. Estoy volando. Oyendo la etnia. Diré estilo bajo. Que tiras gotas de rap. Carbono, no mentiras, no sé. Bueno, en fin, pregunto. Entonces ahora nos da esta integral. ¿Cuánto da esa integral? ¿Qué? Llévalo a entre H y fulana H, ¿cierto? O lo que dices tú ya evaluado, integrado 3 veces y todo. Entonces listo. Voy a borrar acá, ¿puedo? Listo, puedo, gracias. Muy bien. Entonces ahora yo digo, bueno, entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos sigma Q 2 epsilon sub 0 Y evaluado entre HI y HK. F, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos sigma Q 2 epsilon sub 0 factor de H final menos HK inicial. ¿Están de acuerdo? Ahora voy a hacer lo siguiente si me lo permiten. Es que le toca no estudiar física. Listo, mi hermano. ¿Bien o no? ¿Qué es esta vaina? ¿La diferencia de qué? ¿La diferencia de qué? De energía potencial. ¿Cuál potencial? ¿La diferencia de qué? De energía potencial. ¿Sí estamos? Entonces, nos pedían determinar la energía potencial eléctrica para la placa. Sí, ¿la tenemos? Sí. ¿Cuánto vale? Decime. La de 1000, decime. ¿Cómo es la energía potencial eléctrica para la placa? ¿Cómo queda? Dícteme la de 1000. No, ¿cuál menos? ¿Menos? No. Sigma H, cualquiera. Epsilon sub 0. Esa es la función energía potencial eléctrica ¿para quién? Para la placa. ¿Sí estamos? Ahora bien, entonces yo puedo decir que como eso es UE, entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos el delta de UE para la placa, donde UE es este monstruo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ahora voy a aclarar lo del menos Miryuri. ¿Listo? Porque tengo un error conceptual yo ahí, entonces ya lo arreglo. Y es el siguiente, miren. Que eso cambia un poco incluso lo que acabamos de hacer ahorita. Pero pregunto, ¿hasta ahí está bien?
hemos hecho dos cosas de una sola, ¿no? Definimos el trabajo. ¿Lo definimos o no? Sí. Definimos la energía ¿qué? Potencial, la función, que es lo que nos están pidiendo. Nos falta definir la diferencia de potencial. ¿Sí estamos? Sacando la Q. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. El potencial está definido de esta forma. El potencial, o B, como lo quieran llamar, está definido... Trabajo por unidad de carga. No, lo voy a definir así. Lo mismo, pero aquí en este caso lo voy a definir como energía potencial por unidad de ¿qué? De carga. ¿Sí estamos? Miren que es U, no delta, no, o sea, perdón, es B, no delta de B. ¿Sí estamos? Porque es que si hago delta de B, entonces sí va a estar asociado ¿a quién? Al trabajo. ¿Sí lo ven? Recuerden, delta de B está asociado al trabajo, pero potencial por aparte, o sea, B aquí o B aquí, no, está asociado a la energía ¿qué? Potencial. ¿Sí estamos? El potencial solito está asociado a la energía potencial, pero el delta de potencial está asociado al trabajo. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Sí? Entonces, ahora viene la respuesta a la pregunta. Entonces, claro, no es decir como así. O sea que, miren, si eso es cierto, entonces yo puedo decir lo siguiente. Miren, yo puedo decir que el delta de potencial está definido como U sub E final menos U sub E inicial. Aquí va una Q y aquí va una ¿qué? Una Q. ¿Sí lo pillan o no? ¿Aló? Pregunto, ¿está claro eso? Sí, simplemente es potencial final menos potencial ¿qué? Inicial, o sea que tiene todo sentido del mundo. Pero pillen, de aquí sale menos Miss Yuri. ¿Miss Yuri me está mirando? Sí. Nacional no me deja ver. Sí, me está mirando. Entonces ahora viene acá. Miren esto. Yo puedo factorizar la Q abajo, ¿están de acuerdo? Entonces yo puedo decir esto es UE final menos UE inicial, todo sobre ¿quién? Sobre Q. Ahora les pregunto, ¿cuánto me da este delta de energía potencial? ¿Qué me da el delta de energía potencial? ¿Cómo? No. ¿Qué me da el delta de energía potencial? ¿Qué me da? Pues sí está cerca, pero le falta un detalle. Menos trabajo. Menos el trabajo. ¿Aló? Menos el trabajo. Entonces me queda que delta de phi va a ser igual a menos el trabajo sobre ¿quién? Sobre Q. Ahora ves el menos que estaba en la integral por acá rondando, es ese menos. ¿Sí estamos? ¿Pero por qué menos el trabajo, profe? ¿Ah? ¿Por qué menos? Porque esto es un delta de energía potencial y el trabajo es menos el delta de energía potencial. Entonces para que sea trabajo, para que se transforme en trabajo. Exacto, para que se transforme en trabajo tengo que ponerle un menos. Entonces si le pongo un menos a esto, así afuera, entonces sí me va a dar W. Pero como no tiene menos, entonces es menos W. ¿Está claro? Viene allá de la definición, ¿no? ¿De dónde está? De que trabajo es igual a menos delta de U. Pero si yo quiero definir delta de U, entonces paso el menos a dividir, entonces me queda menos W igual a delta de U. ¿Sí estamos o no? De ahí viene el truco, no es más. ¿Sí? Entonces el menos que yo pongo es ese, que es un menos que no puse ayer porque ayer no lo dije tan bien. Estaba viciado el profe. No es raro, pero ahí está. ¿Sí está claro? ¿Aló? ¿Bien? ¿Cómo lo ven? ¿Sí está claro? Bien, listo. Entonces nosotros ya podemos determinar el qué. La diferencia de potencial. E incluso podemos definir qué. El potencial. ¿Sí estamos? Listo, un minuto para que me definan la diferencia de potencial. ¿Para cuál problema? Pues para el problema de la placa, porque esto que acabo de hacer yo aquí es que genérico. Esto es para lo que venga. Esto es bendito. Amén. Estamos amén y amén. Entonces, aplíquenle esas ideas genéricas ¿a qué? A este problema y determínenle el potencial y el delta o diferencia de potencial. Un minuto para ganar y buena suerte.
acabó la música. Listo, ya se fueron. Nos aburrimos con tanta teoría. Tengo el parche de la línea. ¿Ah? ¿Qué dice el señor Albao? ¿Cómo así que quiénes son las mismas Q? ¿Cuáles? ¿La Q que está allá arribita multiplicando y esta Q? Sí, papito, son las mismas. Muere Cacaroto. Uno siempre podría decir entonces que es muy posible que entonces el potencial sea la energía potencial sin Q. ¿Estamos o no? Eso altera un poco lo que yo hice con el MG porque yo le puse el menos, ¿lo recuerdan? Pero era un detalle con este menos, así que el que está equivocado ahora yo. Tienen que revisar otra vez el de la energía potencial. ¿Sí estamos? El de la gravitacional, es que tenía yo el chispoteo. ¿Listo? Por si acaso. Recuerden, es que la memoria a veces me falla un poco. Prometo que eso no se me va a olvidar nunca. ¿Listo? ¿Sí te dio? Entonces eso es menos el delta del campo. Por esto. En este caso. No, porque tiene H. Tiene H. Tiene H. Además, el delta del campo no puede existir porque si el campo es constante, ¿cuál delta de campo? Sí, no, el campo es E, es constante, no hay delta de campo. ¿Estamos? Listo, muy bien. Entonces, si todo está perfectamente desarrollado, entonces lo que les tiene que dar de respuesta es lo siguiente. Claro, tal vez falta hacer una respuesta al problema, ¿no? Hay una respuesta que es crucial y no la hemos hecho, ya miramos ahorita. Pero entonces, miren, entonces decimos, oiga, vamos a averiguar el potencial. Nada, el potencial eléctrico entonces aquí va a estar definido de la siguiente forma. Va a ser la energía potencial eléctrica sobre la carga. Siendo esto que ya nosotros tenemos que la energía potencial eléctrica va a ser igual a ¿quién? Por ahí ya la escribimos, ¿no? A sigma Q H sobre 2 epsilon sub 0. Sigma Q H sobre 2 epsilon ¿qué? Sub 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. Y entonces, entonces nos queda que el potencial eléctrico entonces va a ser igual a sigma Q H sobre 2 epsilon sub 0, todo sobre quién? Sobre Q, y entonces chan. Y entonces nos queda que el potencial eléctrico para la placa está definido como sigma H sobre 2 epsilon ¿qué? Sub 0, porque pues de alguna forma las cargas se cancelan. ¿Sí estamos? Retos, tengo retos que no hemos hecho hace tiempo y que es importante hacer. Quiero que miren unidades. Quiero que miren unidades, por ejemplo, de esta expresión. ¿Qué tipo de unidades tiene que tener esta expresión? Es trabajo. Julios o joules. ¿Y esto qué unidades debe tener? ¿Qué? Voltios. Entonces esta vaina nos tiene que dar voltios. ¿Sí estamos? Listo. Un minuto para que demuestren que esto da ¿qué? Julios y que esto da voltios. ¿Listo? Eso es probando. ¿Cuáles son las velocidades? ¿Aló? Carga por unidad de área. No, es con más. No, porque menos por menos cancela. ¿Cuál menos por menos de qué? Está el delta de la... No, estoy diciendo que esta es la energía potencial, ¿están de acuerdo? Luego dije que la energía potencial por unidad de carga es el potencial.
No tiene por qué dar ningún menos. Ah, no, es que yo me lo pasé acá en la misma fórmula de... Yo saqué fue el delta de... Delta de potencial. Delta de potencial, entonces queda un menos por un menos que queda lo demás, queda la sumatoria de los dos potenciales abajo. Ahí ese menos con el menos reemplazándolo en la fórmula. Bueno, aquí queda menos W. Lo que pasa es que aquí queda menos W, pero ¿quién es W? Por eso menos es. Este man. Este menos con este da más y entonces queda esta estructura. Diciéndonos que entonces el potencial es este Más el otro. y el otro. Sí, está bien. Pero no queda más, queda menos. Porque es que este menos está aquí y ahora meto toda esta estructura con menos. Entonces, menos de afuera con este menos más y el resto siempre quedará igual. Si estamos nacional, ahí tienes un detalle. Una diferencia, sí. Sí, sí. No es tan real que Con la diferencia sobre el hoyo, Sí, listo. es el máximo. Sí, ahí no, ahí va un menos. Ahí va un menos. Última palabra. Listo. Muy bien. Bueno, ¿y quién calculó la velocidad final? Había que hacer el cálculo de la velocidad final después de toda esta locura. ¡Ah! Recuerden que estas trayectorias las puedo hacer tranquilo porque son fuerzas que conservativas, ¿no? Imagínense un objeto moviéndose de esa forma en un fluido con fuerza de fricción viscosa. Ah, ¿cómo no? Ya olvídate de que eso es tan sencillo. Porque no es que la fuerza de fricción viscosa depende de la velocidad y con toda seguridad la velocidad de ese objeto en esas curvas está cambiando considerablemente. Recuerden, aquí hay algo que yo estoy asumiendo y es que de alguna forma ese objeto se mueve de esa forma y pareciera ser que ese movimiento obedece al campo, porque obviamente eso no tiene sentido.